Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este servicio especial, a estas conferencias, que se vean las dos. Nos sentimos contentos de estar con ustedes para iniciar ahora un poquito más a tiempo, y vamos a iniciar este estudio de esta noche abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, el libro del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo número 1, los versos 21, 22, vamos a leerlos, los que tengan su Biblia, y si no, yo aquí les doy lectura en voz alta. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Con este pensamiento de la palabra del Señor, vamos a hacer oración para iniciar nuestro estudio. Los que puedan arrodillarse y los que no pueden, así inclinar su rostro. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos grandemente, Señor, en esta hora, esta tarde. Está por caer el día ya y llegar la noche. Para algunos ya llegó. Donde quiera tus hijos estén, bendícelos. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque estamos seguros que has estado con nosotros. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Indudablemente estamos viendo que todo llega a su fin, todo se está concretando y el mal crece cada día más. Pero también queremos, Señor, pedirte que nos prepares para la lluvia tardía y para los momentos donde has de manifestarte de manera poderosa para que la tierra sea alumbrada con tu gloria. Así que bendice nuestro estudio y bendice a todos tus hijos, los que están escuchando en varias partes del mundo, desde aquí de México para todas partes del planeta. Pedimos tu bendición para todos ellos y que tu Espíritu Santo dirige este estudio y nos lleve a la comprensión del tiempo, que nos acerquemos más y más al Señor Jesucristo y nos apartemos más y más del mundo. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos, nos place saludarles, hermanos, donde quiera que se encuentren. Ya sabemos que hay varios hermanos conectados allí y pues oramos por nuestros hermanos de Panamá, hermana Noemí y todos aquellos con quienes usted esté compartiendo. También Vivian, Tamara, si está por allí en Chile, que Dios les bendiga. Y creo que hay más hermanos conectados en Perú, en México. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Y esperamos, con la ayuda y el poder del Señor, que juntos, como una congregación virtual, oremos unos por otros y podamos salir adelante en este tiempo tan complicado y tan desafiante. Si tienen algún pedido de oración, escríbanlo allí. Aquí vamos a tratar de leerlo a tiempo. Al final haremos esas oraciones y estamos orando por la hermana que está en Florida, no recuerdo su nombre, se me fue, Gloria, perdón, hermana Gloria, por sus hijos, por su nuera o yerno, recuerdo así, su hijo, para que el Señor les bendiga y los pueda ayudar a salir adelante, y así por todos donde quiera que se encuentren. Vamos a ir a la Biblia nuevamente para iniciar nuestro estudio, que creemos muy importante, necesario y urgente. La palabra del Señor en el libro de Romanos, especialmente el capítulo 1, nos habla acerca de las cosas que sucederían en el tiempo del fin, pero que ya habían sucedido antes, y que dentro de los ciclos repetitivos nuevamente el mal vuelve a surgir. Así que es importante que nosotros podamos entender los tiempos. Dice la palabra del Señor allí en Romanos el capítulo 1, los versos número 21.
porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos y fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Y qué terrible situación. Dice el verso 23, y trocaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Una situación tan fuerte que menciona el apóstol Pablo aquí, que nos habla no de otra cosa, sino del pecado degradante que surgiría y que existiría en el tiempo del fin. Hay algo muy interesante que ya el Señor Jesucristo nos había manifestado en Mateo 24 y que habla precisamente del título que tenemos en esta tarde, noche para estudiar, el diluvio y el fin del mundo. Hay 2 fines del mundo que serán muy parecidos y el Señor Jesucristo ya lo había dicho en Lucas 17, 26 al 27. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 17, 26 al 27, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En los últimos temas que hemos estado desarrollando, en las últimas presentaciones que hemos estado dando, hemos visto que tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, se nos habla acerca del paralelismo del tiempo, específicamente de los acontecimientos que llevaron al fin al pueblo o a la raza antediluviana, y que el Señor Jesucristo enmarca precisamente ese tiempo como un símbolo o un paralelismo o como un respaldo de lo que sería el fin en el que nosotros nos encontramos. No deseamos cosas malas. Quisiéramos vivir en una atmósfera de paz, de santidad, de transparencia, de pureza. Sin embargo, estamos en un terreno enemigo que es tan desafiante y que si nosotros no nos ubicamos bajo el resguardo y el control divino, podemos ser dañados por ese mal de pecado que existe en este planeta. Por eso, todo cristiano hemos de entender que tenemos que aprender a vivir conectados, tomados de la mano del Señor y de rodillas, porque estamos en un terreno sumamente peligroso. Los días de Noé se están acercando mucho a estos días en los niveles de pecado, de desobediencia, de maldad. Así como fue en los días de Noé, también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En relación a cada uno de estos puntos de este texto, podemos nosotros encontrar podemos explicar que no precisamente el mal estaba en una vida cotidiana normal y el desarrollo de la vida social, moral y espiritual. No, sino que las conductas de los seres humanos, los sistemas de ese tiempo, le dieron la espalda a Dios y no le reconocieron. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama en Romanos el capítulo 1, versos 21 al 23, como el pecado degradante, que llegaron a apartarse tanto de Dios y dejaron de adorarlo como deberían hacerlo a Él solamente y empezaron a adorar otras cosas. Aquí cabe señalar algo muy importante, hermanos, muy importante, es el de que cuando se dejó el orden divino, cuando se menosprecia la ley de Dios, entra el enemigo para desarrollar toda una ola de idolatría y de terribles maldades que indudablemente es lo que está acabando con esta humanidad. El desacato o la desobediencia de los principios que Dios ha establecido como el fundamento y como el orden de su gobierno.
si no estamos dentro de esos principios, de esa esfera que Dios ha establecido para protegernos, obviamente caeremos en manos del enemigo. Es tan importante que nosotros podamos comprender que necesitamos dentro de nuestra vida diaria vivir bajo un así dice Jehová. Que dejemos los preconceptos, dejemos todo lo humano y pagano para poder entender que nuestra vida tiene una identidad. No importa qué denominación tenga usted, no importa. Aquí lo importante es que todos somos seres humanos, somos creación de Dios y que tenemos que depender de Él y tenemos que reconocerlo como nuestro creador. Y una cosa son las criaturas y otra cosa es el creador. Pero el ser humano, ¿quieres lo del clima que hiciste? Además. Entonces, algo muy importante que el hombre está perdiendo de vista es el hecho de que está perdiendo de vista su identidad, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente eso, sino que está yendo por caminos totalmente equivocados y no se da cuenta que le está sirviendo al mismo enemigo que está en contra de Dios y está adorando a Satanás sin darse cuenta. Los antediluvianos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Y vino el diluvio y dice la escritura que los llevó a todos. Eso es lo que podemos entender. A ver si no me da, si hay mucho ruido me van a decir y entonces ya le bajamos el tour. Muy bien, entonces, y los destruyó a todos, dice, y dice Génesis 6, 6 y 7. En el verso 6 dice palabras muy fuertes para un ser humano y para un Dios tan grande y poderoso y misericordioso. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Algo muy importante, interesante, es de que vemos a un Dios tan perfecto, tan santo, que no se equivoca, que es infalible, y entendemos que de repente se arrepiente de lo que ha hecho, cuando nosotros hemos dicho y predicado estos días, en estos temas de estos días, que Dios no se equivoca. No es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se equivoque, o en otras palabras. Entonces, ¿por qué el Señor se arrepiente de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón? Precisamente porque, ¿por qué razón sucede? Porque cuando Él hizo al hombre perfecto, le dio las cláusulas de vida aquí en la tierra. Tenía que obedecer, pero el ser humano decidió desobedecer. Decidió desobedecer y entonces su pensamiento se desconectó de su fuente divina, se desconectó de la naturaleza divina y se hizo humano. Y más que humano, se hizo animal, dice la Escritura. Pero después de eso, ¿saben qué paso sigue? Se hizo un diablo, se hizo un demonio, porque se unió a la rebelión de Dios. Y entonces el verso 7 del capítulo número 6 de Génesis dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Qué triste situación cuando se escucharon por primera vez estas palabras. Qué triste situación de que el hombre tenía que ser destruido por la desobediencia y por la rebelión contra Dios. Y la Biblia dice que a consecuencia del pecado de los seres humanos, toda la creación fue afectada, toda la naturaleza, toda la flora y la fauna fueron afectadas, todo nuestro sistema fue afectado por el pecado y todo tenía que ser destruido. La Biblia dice, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa raza antediluviana de la cual hemos estado comentando estos días, que están en los capítulos muy importantes del diluvio, en Patriarcas y Profetas, en Historia de la Redención, en el libro de la Educación, que se habla acerca de una raza misteriosa, cubierta y vetada por Dios por sus altos grados de maldad, de manera poderosa y entregada a la malicia. De continuo su pensamiento ya no tenía nada de bondad ni de los principios de Dios. Ellos en un solo párrafo, hay mucho que ver, hermanos, y quizá haga yo más temas. Mañana seguiremos estudiando acerca de esto, pero miren
las cosas que dice la sierva del Señor, la profetisa del Señor, en relación a lo que dice la Biblia de la raza antediluviana. El linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Era gente fuerte, era gente grande, era gente poderosa, era gente inteligente. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que él había de prolongar la vida. Pocas generaciones, y para ser exactas, la séptima generación fue la de Enoc, que todavía tuvo el temor a Dios, de tal manera que Dios lo tuvo que quitar de la sociedad tan pecaminosa donde estaba, porque él se mantuvo firme y fiel hasta los 365 años, y Dios se lo llevó. En ese tiempo, la sierva del Señor menciona que había muchos gigantes en las épocas y en las razas antediluvianas. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutilezas y maravillosas obras. En ese tiempo había gigantes, los cuales se han encontrado muy pocos vestigios de esos gigantes, pero esos gigantes, ya dijimos en un tema anterior, Dios no los creó, sino que fueron producto de la amalgamación. Ya hablamos acerca de eso, porque este no es el tema de hoy. Hoy me voy a referir a otra área que es sumamente importante también y que tiene que ver con lo que sucedió antes del diluvio y lo que sucederá también en este tiempo del fin. Entonces, cuando el Señor habla aquí precisamente de que le dieron rienda suelta a la iniquidad, que fue proporcional a su pericia y habilidades mentales, y sí, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero lo usaron para glorificarse a sí mismos. Esa es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender, y que al final yo la hago énfasis en ello. Ellos usaron los dones de Dios para glorificarse a sí mismo, para meterse en una esfera idolátrica de antropomorfismo, de humanización, de ser humanistas, donde lo más importante en esta tierra ya no era el creador, sino las criaturas. Y eso volverá a suceder. El apóstol Pablo, para ser exactos, en el año 60, cuando escribe la carta a los romanos, precisamente habla de esa idolatría, porque tiene mucho que ver con Roma, el aspecto de la conducción del mundo hacia la idolatría. Y entonces dice la sierva del Señor: y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Todos los dones que Dios le había dado a esa humanidad y a esa raza tan longeva y tan inteligente, los usaron para mal. Fue una maldición sus afectos en ellos que Dios les había dado. Por ejemplo, emplearon el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Ellos ya no estaban pensando en Dios. Ellos habían perdido de vista su misión y su meta. Solamente querían ser inmortales estando sin Dios, y querían ser adorados, y buscaban otro tipo de adoración también. Buscaban otro tipo de adoración. Así que todas estas cosas tenemos que analizarlas a la luz de lo que pasa hoy, para poder entender los tiempos en los que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos semejantes a los de antes del diluvio, cuando concluyó el fin del mundo con la destrucción del agua, de la lluvia, y que solamente Noé y su familia entraron al refugio que Dios había establecido, como hoy también Dios pone un refugio, que es su verdad, su palabra, que es la libertad y la aceptación y el amarle y guardar los mandamientos. Trataron de superarse estos hombres antediluvianos. Empezaron a competir quién hacía las mejores construcciones, pues tenía las mejores formas de vida, aunque todas estaban apartadas de Dios.
Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y de perversidad. Fíjense bien lo que dice esta frase. No sé dónde ustedes se encuentren algo que motive a ir a Dios e ir a ser más reverentes y dependientes de Él. Ellos querían satisfacer sus deseos orgullosos. Mucha egolatría había en ese tiempo, mucho orgullo. Y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Perdieron la vista de un Dios creador y que tiene orden. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Esto es algo muy importante, porque de aquí nosotros partimos para entender las cosas que ellos hacían. No quisieron conservar a Dios en su memoria. Perdieron el concepto de humildad, de temor y de obediencia. Ustedes saben cómo vive el mundo y hacia dónde va. Ustedes comprenden cuántos dioses ajenos, cuánta idolatría pagana hay en este mundo y dejan a Dios a un ladito. Entonces ellos no tardaron en negar su existencia y empezaron a jugar a ser Dios, hemos dicho en otros momentos. Ellos, ¿qué hacían los antediluvianos? Adoraban la naturaleza en lugar de rendirle culto al Dios de la naturaleza. Empezaron a adorar muchas cosas y empezaron a adorar lo creado en lugar del creador. ¿Por qué creen que Dios exterminó esa raza? Que ya no tenía una conexión con Él, ya no había una identidad. Este fue el momento en que el enemigo de Dios desvía la devoción y la alabanza y hacía elementos de la naturaleza y el universo en conjunto. ¿Se está escuchando bien? Así que esto es lo que pasaba en ese tiempo, hermanos y amigos que nos escuchan. Fue un momento trágico y dramático que los llevó a una muerte rotunda y a la perdición de sus almas. El momento que el enemigo de Dios desvía la devoción y la alabanza hacia elementos de la naturaleza y el universo en conjunto. Incluye entonces esto, ¿qué cosas, hermanos? Reverenciar elementos materiales, como animales, plantas, planetas y la propia humanidad. Había 4 cosas importantes que los antediluvianos nos muestran de lo que sucedía en ese tiempo. Ellos eran reverentes y adoradores de animales, de planetas y de la propia humanidad. Adoraban la naturaleza, todo lo que había en la naturaleza, aire, la tierra, la piedra, el agua, el sol, la luna. Ahorita hemos de verlo. Entonces, aquí entendemos que el panteísmo era parte de la cultura antediluviana, aunque no se menciona exactamente la palabra panteísmo, pero es muy interesante entender que este concepto del mundo y una doctrina filosófica, el panteísmo es donde el universo y la naturaleza son Dios. El culto al sol, el culto al fuego, el culto al aire, el culto a todo lo que es creado, menos al que los creó. Eso se fundó desde los mismos inicios de este planeta, y a eso se le llama panteísmo, de que todo lo que es creado es Dios. Cuidado con ese concepto, porque no es un concepto nuevo, pero que está regresando en el tiempo del fin. Ellos adoraron los planetas, acuérdense bien, adoraron animales, aquí lo puse, adoraron animales, plantas, planetas y la propia humanidad. Muy bien, y entonces ellos empezaron a conocer los astros, los seres celestes que Dios puso en el cielo. Y por ejemplo, adoraban al planeta Mercurio, el Mercurio llegó a ser para ellos y para los griegos y los romanos, los persas, todas esas culturas paganas, llegó a ser el dios del comercio. También era considerado un dios de la abundancia, el del éxito comercial. Era también un mensajero de los dioses, el planeta Mercurio. Pero también no solamente a Mercurio adoraban, también adoraban el planeta Venus, la misma que se llama estrella de la mañana o la estrella del atardecer, porque es
el planeta más cercano a la Tierra, y cuando se está amaneciendo o se está ocultando el sol, se ve como algo brillante. De las estrellas más grandes y brillantes es el planeta Venus. Entonces ellos empezaron a adorar a los seres celestes, a los planetas. En la idolatría griega, por ejemplo, Venus es Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, de cuyo nombre deriva la palabra afrodisíaco, y que se maneja comúnmente en los conceptos de perversidad. Así que esta es Venus. Venus representa lo femenino, el mundo de la mujer, la lujuria, el deseo físico, la seducción lujuriosa. Esto representa Venus, y así la representaban como una mujer en una media luna. En la cultura romana, Afrodita era la misma Venus, y esa misma mujer era la que conducía los rituales de fertilidad y promiscuidad. Pero también adoraron al planeta Júpiter. El culto a Júpiter, de probable origen sabino, fue introducido en Roma por Numa Pompilio, un emperador, y el principal dios de la cultura romana. Su equivalente griego era Zeus. Sus atributos son el águila, el rayo y el cetro. También adoraron al planeta Marte. En la cultura romana, Marte era el dios de la guerra. Perdón. Era el dios de la guerra, la virilidad masculina, la violencia, la pasión, la sexualidad, y lleva un nombre. Uno de los días de la semana, los griegos y los romanos le pusieron Marte al tercer día de la semana, porque todos los días de la semana llegaron a ser un día específico de la adoración. Por ejemplo, el primer día de la semana adoraban al sol, el segundo día de la semana adoraban a la luna, y después adoraban al planeta Marte. También adoraron a Mercurio, también adoraron a Júpiter y a Venus, y aún a Saturno, que es para los paganos era el séptimo día, pero no, el séptimo día en las Sagradas Escrituras figura, su título es sábado, no es Saturno. Sin embargo, todas estas cosas vienen de los antediluvianos, puesto que ellos dejaron la adoración verdadera y la identidad que tenían con un Dios creador. Así que también adoraron al planeta Marte. El derramamiento de sangre, la valentía, patrón de los guerreros romanos, del horror y victoria en las guerras, la perfección y la belleza, tenía que ver con el planeta Marte. Tenía que ver con la virilidad masculina y las pasiones y la sexualidad y la violencia. Pero también adoraron al planeta Saturno. Su nombre proviene del dios romano Saturno. Saturno era el equivalente del antiguo titán griego Crono, hijo de Urano y Gea, que gobernaba el mundo de los dioses, y los hombres devorando a sus hijos en cuanto nacían para que no lo destronaran. Por cierto, la fotografía de Saturno precisamente era que se está comiendo a sus propios hijos, porque devoraban y hacían sacrificios de sus hijos. La luna también era adorada. La luna representa el poder femenino, es la diosa madre, reina del cielo. Acuérdense de este término que la Biblia también menciona y también condena y lo pone como una abominación. La rana, el sapo, el lobo, la liebre, el conejo son animales relacionados con la luna. Ustedes los van a ver siempre relacionados con ellos en el mundo pagano y en el mundo donde se usa la superstición. La media luna fue un atributo de Isis como reina del cielo. Acuérdense de Isis, la reina del cielo. La escritura menciona en Jeremías 7:18 acerca de la reina del cielo. Los hijos recogen la leña. Miren lo que dice este texto. No sé si alcancen a ver. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Todas estas costumbres Dios había dicho a los que querían ser parte de su pueblo y a los que eran su pueblo que tenían que apartarse de toda esta idolatría
Pero muchas veces aún el pueblo de Israel, en su paganismo y rebelión, en su sincretismo religioso, el enemigo siempre los hizo caer en tentación, y algunas épocas el pueblo aún de Israel adoraba a la reina del cielo y fueron castigados por Dios por esta desobediencia. Pero la reina del cielo, ¿quién es la reina del cielo? Según el romanismo, María es la reina del cielo. Según la Biblia, es una diosa pagana la reina del cielo, que tenía que ver con Semiramis, tenía que ver con la esposa de Nimrod. Ya vamos a llegar hacia allá. Pero para el actual cristianismo, el sincretismo del actual cristianismo, que está combinado con muchas supersticiones y tradiciones, pone a María como la reina del cielo. La pone como la reina del cielo, totalmente fuera de orden. Totalmente fuera de orden. Y las escrituras mencionan que era una idolatría pagana y fuerte, de la cual el ser humano no tenía que practicar. Pero no solamente adoraban la luna, ahorita regresamos a la reina del cielo, vamos a verla más adelante. También adoraban al sol. Isaías 14:12. ¿De dónde viene la adoración al sol? Miren cuán importante es aquellos que todavía en este tiempo adoran al sol, que sepan de dónde viene la adoración al sol. Dice el capítulo 14 de Isaías, el verso 12, ¿cómo caíste, lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana o del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Y el verso 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces, la luminosidad de este ser caído, de un espíritu inmundo, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que también figura con un nombre en particular como lucero que da luz, que luchó por la adoración como al Hijo de Dios en el cielo. De allí viene la adoración, la famosa adoración del sol, que nos llevará a la última confrontación en este mundo. Y vean el proceso, de dónde viene de Satanás. Al no poder ser igual, adorado como Cristo, entonces él empezó a tomar las cosas literales de la naturaleza y adjudicarles poderes divinos para que el hombre fuera confundido, y muchas culturas cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No pudo. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, que dice la Biblia, derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Nunca estuvo en los lados del norte, nunca estuvo en el lugar de Dios, pero lo va a intentar, pero va a desearlo, pero va a meter a la humanidad a un trabajo para que caiga en esa idolatría satánica, la adoración al sol, que también adoraban los antediluvianos. Fue derribado, eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Entonces, cuando Satanás no pudo lograr su objetivo allá en el cielo, fue derribado, cayó como un rayo, dice el libro de Lucas. El Señor Jesucristo lo menciona, que cayó y vino, y aquí estableció su trinchera. ¿Desde cuándo se adora al sol entonces aquí en la tierra? Es muy simple. La historia menciona que después del diluvio, la historia del Génesis se menciona que después del diluvio, el Señor hizo un pacto especial de no volver a destruir el mundo por agua, y entonces estableció el arco en el cielo como prueba de ese pacto. Sin embargo, el mal que está como un virus que ya corría aún en los genes de cualquier ser humano, siempre ha tenido que ser refrenado, y tiene que ser una batalla constante, y es el conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. Entonces surge un personaje muy interesante llamado Nimrod, al cual se le empezó a denominar el dios Sol. ¿Por qué razón? El nombre Nimrod
El nombre Nimrod en el idioma de su tiempo se traducía por rebelde, también conocido por el nombre poderoso cazador contra el Señor Dios. De hecho, él fue el primero que hizo la guerra. Él fue el primero que hizo la guerra contra Dios. El que hizo un proyecto de guerra contra la soberanía divina, contra la ley de Dios, y quería cambiar esta naturaleza humana para que no dependiera de un Dios allá en lo alto. No solamente la torre que él hizo, la ciudad llamada Babel que él hizo, figuraba como una torre de rebelión, sino su mismo corazón estaba en alianza con Satanás. Y entonces el enemigo de las almas, quien también era llamado Lucifer, quien también intentaba hacer luz, le adjudicó sus poderes a Nimrod, y por eso Nimrod es reconocido en la Biblia como el primer rebelde, el primer poderoso cazador contra el Señor. Así que cuando ustedes vean a Nimrod, recuerden bien que es el dios Sol. Su nombre mismo, que significa rebelión, en arameo y en acadio, las siglas del nombre Nimrod, que significa rebelde, dan el número de la marca de la bestia, que es 666, que no era otra cosa que nos habla acerca del dios principal de Babel, que era el Sol. Y en Apocalipsis aparece nuevamente, luego hablamos acerca de eso. Llamado en la historia, también Nimrod era llamado en la historia del arte Sargón I, el constructor y fundador de Babel, después conocido como Babilonia. La palabra Babel, que la Biblia dice que significa confusión, porque ahí empezaron a confundir las lenguas, pero también en el idioma desde ese tiempo significaba el portal de Dios. O sea, era la puerta donde todo mundo, todos los que querían entrar para adorar a Dios podían pasar por allí. Babel significa el portal de Dios. Algo muy interesante que yo agrego aquí, que no puse allí, es que Babilonia significa puerta de todos los dioses. Acuérdense que todos los dioses entran, y al final hemos de ver cómo en Babilonia, o cómo Babilonia se convierte en el movimiento más poderoso que hay en este tiempo en el planeta, en el aspecto religioso, que es el movimiento ecuménico. Acuérdense, porque Babel significa el portal de Dios y Babilonia significa puerta de todos los dioses, y esto es lo que está proyectando en este momento Satanás a través de su corregente, el hombre de pecado, a través del movimiento ecuménico. Ya llegaremos a ese punto. Por lo tanto, veamos lo que es Babel. En este idioma significa el portal de Dios, y su reino, hablando de Nimrod, tuvo por objetivo conquistar y dominar los pueblos por medio del poder de la confusión. Todo está relacionado. Lo que Satanás siempre ha hecho es engañar, confundir, para poder lograr más perdidos en la tierra, para tener más perdidos aquí en la tierra. Y de esa manera conquistar y dominar a los pueblos por medio del poder de la confusión, y por eso le llamó a su reino Babilonia. No es extraño que los que han descubierto las tierras allá en Irak, en esa zona del Medio Oriente, los que han descubierto las ruinas de Babilonia, han descubierto que en el centro de la plaza de la ciudad estaba el dios principal de los babilonios, que era Nimrod, llamado el Sol poderoso. Nimrod fue el primer guerrero quien inició la primera guerra que se registra en la historia del mundo. Nimrod, llamado en la historia de Babilonia Sargón I, fue el fundador de la adoración al dios Baal, o al señor Sol, representado por Lucifer, porque tuvo muchos nombres Lucifer, y tiene muchos nombres, adjudica a personalidades de distintas culturas, pero es el mismo. Él es el mismo que se manifiesta. El mismo llamado ángel de luz, o el que lleva la luz por la mañana. Por eso se representa por el sol, fuente de luz, energía que mantiene la vida. Él es el fundador de la religión de los que adoran al sol.
la historia nos dice que hizo de su madre, Nimrod, la reina y sacerdotisa principal, quien fue representada sosteniendo en su brazo izquierdo un niño que en su cabeza tiene los rayos del sol y llamado como Tamuz, o el dios del sol, o el hijo del sol. Todo está en un patrimonio, todo está, tiene un patrimonio y está dentro de una familia. Satanás hizo alianzas y usó sus políticas para poder engañar y darle poder a ciertas personas de la tierra que le fueran a ser útiles. Entonces, Tamuz o el dios sol, porque es el que da luz y es fuente de energía y que reina entre los planetas y domina en la tierra, era el dios principal, era el sol para Babel y para los babilonios. Luego se le llamó Istara a la esposa y fue representada como una virgen, imagínense ustedes, porque estaba protegida bajo la constelación de Virgo. Esta virgen fue llamada la reina del cielo y tenía a sus pies la luna y las estrellas, y ella estaba sosteniendo un bebé en su brazo izquierdo. Este bebé era el dios sol, Tamuz, y alrededor de la cabeza del bebé tenía un resplandor como del sol, porque era el hijo del sol. O sea que la codificación de la rebelión y la codificación de Satanás estaban vivas aún después de la séptima generación después de Adán y en las generaciones venideras, y se restaura esa falsa adoración, el paganismo, en Babilonia, y se reparte en todas las culturas, en todas. Ustedes vayan a Egipto, vayan con los sumerios, vayan con los fenicios, vayan con los persas, con los griegos, y no se diga Roma, al dios Ra, que fortalece la adoración al sol, que es la misma adoración de Satanás. Ellos fueron los fundadores de la adoración al sol. Así que ya hace 2800 años antes de Cristo encontramos la adoración al sol, porque es la representación de Satanás como rebelde que lucha la luz con las tinieblas, pero él nunca va a decir que es tinieblas, sino que es luz. 2800 años antes de Cristo ya estaba esta confrontación y se le ha dado seguimiento, y esta será la lucha final. Y estaba íntimamente unida la adoración a la reina del cielo, representando la diosa del amor y de la fertilidad. Entonces, el sol siguió siendo adorado por todas las culturas y las principales potencias mencionadas en Daniel 2 y en Daniel 7. Pero cuando llegamos entonces al Imperio Romano, ahora en el idioma latín, encontramos que se fortalece la adoración al sol, que nuevamente se refresca la adoración al sol. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por ejemplo, si el pueblo de Israel adoró al sol, efectivamente sí lo adoró, cuando adoraban a Baal, porque Baal era llamado el señor de las moscas y tenía 7 nombres, y uno de ellos era el dios sol. Y en el libro de Ezequiel encontramos también que los varones de Dios, el pueblo de Dios, llegaron a adorar al sol también y le dieron las espaldas al altar. Y la historia se repetirá nuevamente. Ese es otro tema. Sol invicto o sol conquistador fue un culto religioso hacia el dios solar, iniciado por el Imperio Romano. El festival del nacimiento del sol conquistador, Deis Natalis Solis Invicti, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad y que a partir del final del solsticio de invierno, 21 de diciembre, los días iban a hacerse más largos. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre y ahí cerraba. Lo que actualmente y lo que se le llamó desde el año 314 Navidad. Navidad se refería particularmente al nacimiento del sol Invictus, que se celebraba cada 25 de diciembre. Entonces yo pregunto, ¿dónde figura el nacimiento de Cristo aquí? Ellos no estaban pensando en Cristo. Nunca ellos dijeron que Cristo nació el 25 de diciembre.
Era Tamuz el que nacía el 25 de diciembre. Pero cuando la fe o la religión se unió al Estado en el año 313 al 14, Constantino y otros emperadores, entonces establecieron que el nacimiento de Cristo, que en la Biblia no aparece, se estableciera el 25 de diciembre como el día de la Navidad o el nacimiento de Cristo, de manera errónea, falsa y herética. Esto es algo muy pagano que entró al cristianismo. Entonces, ¿por qué pusieron esa fecha para el nacimiento de Jesús? Debido a que en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús, entonces ocuparon el 25 de diciembre de manera pagana, la cristianizaron para que todo el mundo cristiano se paganizara y lo lograron. Y lo lograron hasta el día de hoy. La gente celebra al sol pensando que es Cristo. Y es a Satanás, y es a Nimrod, y es a Tamuz, el mismo 666, que habla de la rebelión. Constantino, que es un personaje muy conocido, se encuentra en la historia, en la arqueología y en la historia universal. Ustedes pueden investigarlo, que muchas de sus monedas se grabaron con la leyenda Soli Invicto Comiti. ¿Para qué? ¿Qué significa? Para invocar al sol invicto como compañero del emperador. Porque hicieron alianzas, desde Nimrod hizo alianzas con Satanás a través de la adoración al sol de manera literal. Entonces, cualquiera que tenía que tener empoderamiento, cualquiera que quería tener éxito en la política, en la sociedad y en la religión, tenía que adorar al sol. Por esa razón, Constantino, emperador del Imperio Romano muy famoso, se hizo compañero del sol, o sea, compañero de Satanás. Lo invocaban en sus monedas y era la cultura y la enseñanza para todos. Constantino entonces decretó el 7 de marzo del 321 que el Dei Solis, es decir, el primer día de la semana, el domingo, sería el día romano del descanso. ¿Se dan cuenta desde dónde venimos? De los antediluvianos. Pero miren todas las épocas y hasta dónde hemos llegado, y el asunto de adoración pagana, contraria a los principios fundamentales de las Escrituras y a la ley de Dios, sigue vivo. Porque es Satanás que conduce la oscuridad, el misterio y todas las obras paganas y los conceptos filosóficos y paganos que están en contra de la santa ley de Dios, del sello del Dios vivo, del día correcto de adoración y sobre todo de la ley de Dios, y en contra del trono de Dios y en contra de los seguidores de la verdad presente, de los que queremos vivir a la ley y al testimonio. Fue el 7 de marzo del 321 y lo está en la historia. No hay nada oculto en la historia, está bien mencionado que fue el 7 de marzo que el Dei Soli, el primer día de la semana, el domingo sería el día romano del descanso. ¿Se dan cuenta? Fue un asunto romano y pagano. Así que más adelante, el 27 de febrero del año 380, el emperador Teodosio estableció que la única religión del Estado era el cristianismo, prohibiendo de todas las otras, prohibiendo a todas las otras. Ya Constantino había dado un paso de mezclar el cristianismo con el paganismo para conquistarlos y para evangelizarlos, hasta que el paganismo entró fuerte al cristianismo y lo destruyó. Pero ya Teodosio reafirmó lo que había dicho y ha hecho Constantino en el año 27 de febrero del año 380. El emperador Teodosio estableció que la única religión del Estado, la única religión era el cristianismo. De ahí entonces empieza el catolicismo universal, Iglesia Católica Romana. No es apostólica, porque no se rige por los apóstoles, se rige por la tradición,
y se rige por la política. Pero miren, días más tarde, meses más tarde, más bien de ese mismo año, el 3 de noviembre del año 383, el día de descanso, el Dei Soli, será renombrado como Deus Dominicus, como el día domingo. Fíjense cómo el enemigo fue avanzando de manera gradual, hasta que destruyó al verdadero día de reposo, séptimo día sábado, día del Señor. Jesús lo pudo transformar y lo llevó al paganismo y se hizo decreto, tanto en la política como en la religión. Por eso hoy vemos cuántas cosas y cuántas denominaciones siguen adorando al sol. No solamente las culturas, las denominaciones cristianas adoran un Dios ajeno a lo que la Biblia dice. Están pobres, no estamos nosotros atacando a ninguna denominación, pero el cristianismo adora a Cristo, por eso se llama cristiana. Nosotros no adoramos el domingo, adoramos a Cristo en el día que Él estableció, y bíblicamente está establecido que es el séptimo día y se llama sábado. Shabbat en hebreo, Shabbatón en griego, y no cambia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento cambia. Ustedes llegan al año 96 en el libro de Apocalipsis y Juan dice, yo estaba en el día del Señor, yo estaba en un día sábado. Significa porque el día del Señor es el sábado. Y mucha gente está confundida y le pone día de resurrección. Nunca se menciona el día de resurrección como el día del Señor, pero sí se menciona en Marcos 2:28 que el día del Señor es el día del Hijo del Hombre, es el sábado. Ya iremos viendo eso. Entonces el domingo se hizo el día oficial de adoración en el catolicismo romano. Ya hace muchos años, más de 1700 años, que entró esa falsa doctrina pagana, entró al cristianismo y ha sido difícil arraigarla, porque durante la Edad Media, cuando se le dio los poderes de los cuales hablamos ayer a los obispos de Roma, establecieron su bandera fija en la adoración obligatoria del día del sol, primer día de la semana. Y muchas denominaciones protestantes siguieron su ejemplo, muchos evangélicos, y todos tarde o temprano serán inducidos a hacer una alianza con el día del sol que ofrecen los obispos de Roma. Tengamos mucho cuidado con lo que viene. Ahora bien, ¿quién es el sol? En la Biblia, ¿quién es el sol? Mateo 17:2. Jesús resplandeció brillante como el sol en el episodio de la transfiguración. Se hizo como el sol, dice. Entonces, para que no nos confundamos, Cristo es la luz verdadera, dice Juan capítulo 1. Y primero de Juan también lo menciona. Y también lo menciona Filipenses y lo menciona Apocalipsis. Cristo es la luz que vino a este mundo. Él representa realmente al sol de justicia y está mencionado en Malaquías. Esto es importante para que no se confundan muchos cristianos que adoran a un sol falso. Cuando el Señor Jesús resplandeció brillante como el sol en el episodio de la transfiguración, pueden leerlo, Mateo 17:2, sus vestiduras y su rostro se hizo como el sol, tan brillantes como la luz del sol. Pero miren lo que dice Apocalipsis 1:17, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así que, ¿quién es el sol? Cristo Jesús es el sol. Pero Satanás quiere ser igual a él, acuérdense, Lucifer. Y entonces ha establecido una falsa adoración para que la gente que creyendo que adora a Cristo está adorando a Satanás. Cuidado, Mateo 24 dice, mirad, el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Dice Apocalipsis 21:23, porque la claridad de Dios, hablando de la tierra nueva, de la esposa del Cordero, de la nueva Jerusalén, miren lo que dice Apocalipsis 21:23, porque la claridad de Dios la iluminaba, y el Cordero, ¿qué cosa era? Su lumbrera, el sol. En esa ciudad donde estaremos no habrá sol, porque Cristo es el que nos iluminará, nos alumbrará el Señor Jesucristo. Él es el sol. Malaquías 4:2, la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Está claro. Las Escrituras mencionan que Cristo es el que debe ser adorado
y Él es el sol de justicia. Y no se adora ningún sol literal, ni el astro que ilumina y ayuda en el funcionamiento del sistema planetario. No se adora porque el mismo sol fue creado por Dios. No podemos adorar algo creado. Tenemos que adorar al creador de los cielos y la tierra. Y entonces, el día del Señor, según Marcos 2, 27 y 28, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Así que, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Ese es el día del Señor. Ahora tenemos ese conflicto. Hemos entrado allí por el sincretismo religioso y por la mezcla del paganismo con lo religioso y el cristianismo desde los años 300, que empezó el proyecto, y desde la antigüedad con Nimrod ha querido meter de lleno la imposición de un falso día de adoración e imponer el día del sol el domingo. Por esa razón, perdón, por esa razón, desde esos tiempos, cuando el catolicismo se une al paganismo, cuando se une la iglesia y el Estado, también se hace el compromiso con el sol para tener empoderamiento y poder tener fuerza universal. De tal manera que la misa es realmente la adoración al sol y se ve en muchas áreas de los oficios rituales del catolicismo, del Vaticano. El mismo Francisco ha dicho el domingo, día del sol, patrimonio de la humanidad, día de la Santa Misa. Es totalmente pagano. Si para ellos quieren hacer un patrimonio del primer día de la semana adorando al sol, es asunto de ellos. Pero mi casa y yo adoraremos a Jehová. El día sábado, el séptimo día, que es lo que Dios estableció desde Génesis, desde la creación, lo que Dios estipuló que el hombre tenía que obedecer. Pero hay una lucha tremenda. El domingo, dice el Vaticano, es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. O sea, que ellos se empoderan de toda la cristiandad y la humanidad cuando hacen alianzas con Satanás a través del día del sol. Y mucha gente no se da cuenta acerca de eso, pero dicen ellos que el domingo es su marca, y efectivamente, el domingo es la marca de la bestia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Deuteronomios 4:16 acerca de estas adoraciones de los astros y de las estrellas y planetas que adoraban los antediluvianos? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de alguna semejanza, figura de macho o de hembra. Dice el verso 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire. Dice el verso 18, figura de ningún animal que se vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua o debajo de la tierra. Dice el verso 19 que no debemos adorarlo, pero dice aquí, y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Saben qué significa eso? Que Dios lo creó para nuestro bien, no para nuestra adoración. Aquí está otra versión de la Biblia en el 4:19 de Deuteronomios. No suceda tampoco que alzando los ojos al cielo, mirando el sol y la luna y todos los astros del cielo, cayendo en error, adores, oh Israel, y reverencies las criaturas que el Señor Dios tuyo creó para el servicio de todas las gentes que viven debajo del cielo. No se debe adorar las estrellas, la luna, el sol y ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada. Pero la cita que vimos al inicio, no la voy a regresar, pero me hubiera gustado regresar por ellas.
lo que hicieron los antediluvianos es adorar a los astros, adoraron los planetas, adoraron el sol, adoraron la luna, pero no solamente eso, adoraron la naturaleza, plantas y animales. De allí se funda la adoración de la tierra y le llaman la adoración de la madre tierra. También la tierra fue adorada y aún la mezclaron con la religión, y muchos han hablado acerca de lo que está presentando en este momento el Vaticano. Los cristianos dijeron en España: vamos al templo para adorar a Cristo, no para adorar al planeta, porque están metiendo todos los conceptos ecológicos, los activistas climáticos, todos los proyectos de salvemos al planeta en todo círculo cultural, político, económico y, por si fuera poco, religioso. Y ahí entendemos entonces todo lo que está pasando en este momento. Hablando acerca de la adoración de la tierra, ¿por qué ese concepto que viene desde allá y que es satánico, por cierto? ¿Cómo afirma el prólogo de la Carta de la Tierra? Hay una Carta de la Tierra, les dejo de tarea. Somos una sola familia humana y una única comunidad terrestre con un destino común. Y ahí nos hacen parientes de los animales, entra la evolución, entra el transhumanismo, entra la evolución y los conceptos de todos los conceptos paganos que están en contra del Dios verdadero. ¡Qué terrible! Y entonces hasta ponen conceptos: el día del agua, el día del aire, el día del árbol, el día de la tierra madre, y empiezan una forma de adoración distinta que ya el apóstol Pablo en nuestro texto nos había dicho en nuestra lectura bíblica. Y entonces entran ya con todo descaro los obispos de Roma haciendo encíclicas para toda la humanidad, hablando acerca de este mismo proyecto de salvar al planeta. Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana. Este es un pretexto para poder controlar al mundo y para poderlo llevar a una falsa adoración. Saben ustedes, a primera vista, este mundo va a su fin. Nadie lo va a salvar. Cada día habrá más contaminación. La maldad crecerá más. La contaminación ambiental. Y todo va en deterioro, porque por causa del pecado, todo sufre, todo carece de lo correcto, todo está deteriorado. Pero Satanás, a través de su corregente, le está diciendo a la humanidad que hay que salvarlo, que hay que cuidarlo, que hay que restaurarlo. Cuidado con todas esas cosas, porque nos están llevando a un camino equivocado de una falsa adoración. Y es importante entender estos conceptos, y hemos hablado bastante de esto, porque es importante que el mundo despierte para que sepan cómo lo están controlando, manipulando y engañando. Laudato Si, la trampa perfecta para los cristianos y para los no cristianos. Hasta los ateos están unidos en este proyecto. Miren lo que dice: para aquellos que defendemos los principios de verdad, para aquellos católicos, cristianos, evangélicos, pentecostales y de toda denominación que aman la verdad y las escrituras y que aman a Dios, miren la trampa de a dónde nos lleva realmente el Laudato Si a través del proyecto de ecología y del el supuesto salvamento del planeta. Dice el capítulo 237 de Laudato Si, yo lo resumí porque es largo. El domingo, participar en la Eucaristía tiene un significado especial. ¿Qué tiene que ver el domingo con un problema climático, con un asunto familiar, con un asunto ecológico? No, es que tiene que ver con la Eucaristía, tiene que ver con la alianza que lo que hicieron los obispos de Roma, como lo hizo Constantino con su compañero Sol, con Nimrod,
que representaba a Satanás y que es el mismo que es 666, la marca de la bestia. El domingo, y otra vez lo refrenda, es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. ¿Dónde la Biblia dice que es la nueva creación? De ninguna manera. Esto es una verdadera trampa, porque están llevando a la confirmación que se debe exaltar el domingo como un día oficial de adoración, un día de descanso, un día de paz, un día de unidad, un día de armonía y un día que nos lleva a una total aberración de adoración. La Biblia nunca habla del domingo, habla del sábado como séptimo día. El primer día de la semana en la Biblia es un día común. Ni aunque Jesús resucitó el primer día de la semana, no hay ninguna cifra, ninguna frase, no hay ninguna nota, ni una palabra que diga que se cambia la adoración del séptimo día, día del Señor Jesús, al día de resurrección que le están llamando también día del Señor. Pero la Biblia no figura el primer día de la semana como día del Señor, ni mucho menos el día de resurrección. No hay. No caigamos en esas trampas, no caigamos en esos engaños, ni tampoco en los activismos actuales que quieren salvar al planeta, porque son una trampa. Atrás de todo eso está Satanás, para que se le adore a él y rechacemos al Creador de los cielos y la tierra. Por eso repito, el domingo, dicen ellos, es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyo primer fruto es la humanidad del Señor resucitado. Esto no lo dice la Biblia, lo dice Laudato Si, que lo hizo un hombre, el obispo de Roma, el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo hizo un hombre. No tenemos que seguir palabras de hombre, porque Satanás se ha aliado con los hombres. Mejor sigamos palabra de Dios, un escrito está, un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Entonces él dice, cuyo primer fruto es la humanidad del Señor resucitado, garantía de la transfiguración final de todo el mundo creado. Miren, hasta lo ponen al mundo como una transfiguración, o sea, que es una transformación. Cuidado, lo están metiendo a un sol falso, que es el del primer día de la semana, que es el domingo. Así, el día de descanso, dice Laudato Si, cuyo centro es la Eucaristía, o sea, el culto, la adoración, le están llamando culto divino al domingo. Es un grave error. El conflicto de los siglos, en la página 495, dice que el mismo centro del culto divino es el sábado. No hay otro día que tenga culto divino. Que no lo engañen. Que no los engañen. Culto divino es solamente sábado, séptimo día. Así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, extiende su luz durante toda la semana y nos anima a cuidar de nuestra naturaleza y de los pobres. Sí piensan en los pobres, aunque ellos no dan nada y cada día se enriquecen más. Y algo muy interesante, hermanos, hay muchos que guardan el sábado, hay muchas denominaciones y no solamente la adventista, pero curiosamente muchos están confundidos y están ofreciendo cultos divinos el primer día de la semana. Muchos templos del sábado ya se están abriendo el domingo y se están haciendo de manera oficial, porque ha habido acuerdos en la dirigencia de estas denominaciones mencionadas. Están haciendo acuerdos y están haciendo alianzas ecuménicas de tal manera que ya están haciendo cultos divinos los primeros días de la semana. Mucho cuidado. Si queremos realmente servir a Dios, si queremos realmente seguir a Cristo, si queremos ser reverentes, si queremos ser fieles a la verdad, tenemos que apartarnos de los engaños y de los conceptos y las indicaciones de los hombres, de los dirigentes, que están conduciendo a muchos fieles a un movimiento ecuménico que los lleva a la misma Roma, para poder hacer una religión universal y que todos adoren al sol, adoren al dragón y adoren a la bestia. Mucho cuidado con todo eso. Y por último, los antediluvianos también. Está mencionado en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo número 6, que no solamente adoraron planetas, no solamente adoraron, sino también la naturaleza, la adoraron. Y otra vez está regresando ese tipo de adoración.
Miren lo que dicen ellos: las plantas y los árboles han sido adorados debido a su utilidad, belleza y aspecto. Eso tiene que ver también con los que ven el medio ambiente y la ecología. Los activistas que están jugando un papel de panteístas, donde dejan al Creador de adorar al Creador y empiezan a adorar lo que tienen a la mano. Son considerados entonces por igual como santos, asimismo, o como lugares de donde habitan los espíritus, plantas y árboles, que porque dan frutos, que porque dan sombra, que porque pueden hacer una cama de ellos, que porque pueden hacer una mesa, que porque hay remedios que nos dan salud. Ah, pues estos son dioses. Cuidado, eso es panteísmo. Son considerados por igual como santos, dicen los activistas y los panteístas, asimismo como lugares donde habitan los espíritus. Hay gente que habla con los árboles, que tiene conexión con ellos de manera espiritista. Esta mujer, por ejemplo, que es una espiritualista, dice: este árbol me da sombra, comida, vida y descanso. Por eso lo adoro. Por eso lo adoro. Especialmente las plantas son seres vivos y que pueden ser afectados positivamente con un buen trato, palabras o música. Ya se ha visto en muchos lugares en su desarrollo, pero nunca se les debe adorar, porque Dios lo puso para nuestro servicio, para nuestro mantenimiento. Hay gente que no quiere cortar un árbol, que no quiere cortar una hoja, porque es su Dios. Cuidado. El Señor permitió que se coma de ellos, de las plantas, que se coma de los frutos del árbol, y que se use para mantenimiento. De los árboles el Señor permitió a Noé que edificaran el arca, ¿sí? Y automáticamente esos árboles, cuando los cortaron, murieron. Dios lo puso para el servicio y para mantenimiento, no para adorarlos. Ah, pero también no solamente adoran las plantas y árboles, también la gente adora a los animales. Los antediluvianos practicaban la zoolatría, el culto a los animales o la adoración a los animales, la zoolatría. Y específicamente metieron a todas las culturas, hermanos, a todas las culturas las metieron a este sistema de adoración. ¿Por qué razón? Tenían la idea de que una divinidad podía encarnarse en sí misma en un animal, como una deidad encarnada, y que luego vive en la tierra entre los seres humanos. Por eso ustedes van a la India, no matan a una vaca. Van a unas partes de África, besan a las ratas. Llegan a otras partes y las cucarachas no son muertas, son adoradas. Adoran a las serpientes, adoran a los gatos. En Egipto adoraban el cocodrilo, la vaca, el becerro, el gato, el perro. Todo viene de allá, precisamente porque ellos creían que las divinidades se encarnaban en ellos y los creían dioses. Y entonces surgió la zoolatría, que viene del tiempo antes del diluvio. Y hemos escuchado esta frase por muchos lugares. Los tiempos de Noé están regresando. Y la zoolatría está regresando. ¿Cómo adoro a mi perro? Dice. Mi perro sí me ama. Y aunque lo regañe, él es obediente y no tiene rencores. Y él es un amor puro y limpio. Ya por eso no tengo hijos, ahora tengo perrijos. Y hay un proceso en esta zoolatría que está regresando. Muchos han olvidado la profecía del Señor Jesucristo, que como los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Estamos entrando a terrenos que son incómodos para los activistas animales. Gracias. Por fin me escucho. Estamos entrando, hermanos, amigos que nos escuchan, a un terreno muy delicado y muy delgado, porque debemos cuidar a los animales. Yo vivo diciendo esto y lo repito una y otra vez, porque hay mucha gente que está dormida y no se da cuenta que Satanás es muy astuto y trabaja de manera gradual sin que la gente se dé cuenta, hasta que esté haciendo un ídolo de su mascota. Está haciendo un total ídolo de ellos. Y entonces
los están llevando a una humanización y a una zoolatría. Y de eso tengo un tema aparte, por eso no menciono mucho acerca de eso, que no lo he terminado. ¿Cuándo? Por eso me ven feo, pero no lo he terminado. La humanización de los animales. Esto es algo terrible, pero que no es nada nuevo. Ya la zoolatría existía antes del diluvio. La inocente trampa del diablo para volver al mundo a la zoolatría pagana antidiluviana. Cualquier mascota, cualquier animalito, cualquier planta, porque no solamente es en animales, hay gente que ya no quiere tener hijos y adopta una planta. Adopta una planta. Y hay una historia muy común y que la pueden ver en el internet de la familia que no quiso hijos y adoptó un brócoli. Ese era su hijo. Sí, un brócoli. El asunto es que después se comieron a su hijo, porque no tenían que comer, ¿verdad? Bueno, el proyecto Plantando Vidas, que es un proyecto bueno, no es malo. Tiene sus contextos y respaldos ecologistas y panteístas. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No caer en los extremos, porque los animales Dios los creó. Ellos no pecaron, viven la consecuencia del pecado. Así que tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos, pero lo que tenemos que tener cuidado es no caer en el activismo de la humanización de los animales, porque efectivamente yo tengo muchos conocidos, conocidas, y hay muchas familias donde no se han dado cuenta que están llevando a los animales a la adoración. Y hay otras personas que conozco y que lo digo con respeto, no quiero criticar a nadie ni ofender a nadie, que prefieren recoger un perro que recoger un niño de la calle. Ya, esto significa que están pasando cosas extrañas en este tiempo del fin. El humano está perdiendo su valor y la naturaleza está creciendo en su valor, no como sustento y servicio, sino como zoolatría y como panteísmo. Mucho cuidado, porque el enemigo es muy astuto. Él está con los poderosos de la tierra, que tienen hasta instituciones, empresas, en todos los medios habidos y por haber, para fomentar que pensemos en extremo en los animales y que lleguemos al punto de la zoolatría. Esto es terrible. ¿Qué dice Romanos 1:25? Profecía del Señor y también profecía del apóstol Pablo, que tiene doble cumplimiento. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. Mucha gente no se da cuenta que está dejando a Dios, tratando de ser bueno y amable con su mascota. Mucha gente no se da cuenta que está dejando la corona de la creación de Dios, que es el ser humano, y que lo está rebajando y menospreciando, y está enalteciendo la zoología o la zoolatría, que es exaltada por el espiritismo moderno. Dice la palabra del Señor que pervirtieron la gloria de Dios. La humanidad va cuesta abajo en este sentido, cada día más cerca del panteísmo, de la zoolatría, de la humanización y más lejos de Dios. El hombre eligió no honrar a Dios, no al Creador, sino a las criaturas. El extravío trajo entonces confusión, que es el poder babilónico desde Babel, la confusión de la adoración. Se rechaza al Creador y en cambio se adora a las criaturas. Cuidado, analícelo, medítelo, ore, estúdielo, para que ayude a mucha gente incauta, inocente, dormida, que está cayendo en la trampa de Satanás a través de una falsa adoración. Hermanos, para este tiempo el Señor también nos llama la atención acerca de la egolatría, del antropoformismo, donde la adoración se centra en el hombre. También los antediluvianos mencionan que adoraban la humanidad y se inclinaban ante ellas. Y esto es algo también muy preocupante. Todas estas cosas que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, y hay otras cosas más. A los obispos de Roma le besan el anillo
le besan la mano, aunque no se las lavaron, y le besan el pie, y se sienten como si besaran a Dios. ¡Qué terrible idolatría! Todas las épocas de los obispos de Roma, y ayer vimos algo acerca de eso y no mencioné esto, hacían procesiones de rodillas, aguantaban en ayuno y oración con tal del recibimiento para besar el anillo del obispo de Roma, que representa al corregente de Satanás. Cuidado, no debemos adorar a ningún ser humano, a nadie, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni a pastores, ni a líderes religiosos. La adoración no se debe centrar en el ser humano, es solamente al Creador. El mensaje final que Dios da como una última advertencia para este tiempo la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14, versos 6 y 7. Miren el mensaje final, y de esto hay que ponerle en suma atención, porque Dios vuelve a sus principios y defiende su verdad ante una terrible maldad y engaño idolátrico. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién? A Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos entrando a una parte muy importante de la historia profética y la historia universal. Satanás quería implementar lo que hizo en los primeros 2000 años, una falsa adoración, y metió el sol, y metió los animales, metió los árboles, metió los planetas, todo tipo de adoración. Pero el Señor nos hace un último llamado en esta fase final del tiempo del fin, que si nos hemos equivocado, si hemos adorado mal, si hemos fallado, si nosotros hemos seguido doctrinas falsas, hemos adorado al sol, es más, el domingo, que es muy sensible para muchos cristianos, hemos adorado ídolos hechos de barro, de yeso, de metales, de oro y de plata. Es tiempo de acercarnos y aceptar la verdadera adoración. Es tiempo de volver a la verdadera adoración. Es el llamado último en este tiempo final. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuán importante es que volvamos, es que nosotros volvamos al Señor, es que nosotros reconsideremos que estamos en un momento final y que es tiempo de volver al Señor y de poder estar a cuentas con Él. Esto está sucediendo en el mundo hoy. Indudablemente es una parte de las tantas cosas, de los controles, que hablaremos ya mañana un poquito acerca de eso, del menosprecio del orden divino, el menosprecio del control de Dios, pero ahora el menosprecio de la adoración al Dios verdadero. Cuidado con todo eso. Así que es tiempo de volver. Estudiemos el mensaje del primer ángel, que nos lleva al mensaje del segundo ángel, y que nos lleva al mensaje del tercer ángel, donde nosotros, el mundo estará definido en dos bandos: los que tienen el sello del Dios vivo porque le adoran, y los que tienen la marca de la bestia porque adoran a Satanás en domingo. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga. Antes de orar, vamos a leer, aquí hay unas peticiones. Vamos a ver las peticiones que hay para que oremos por ello. Muy bien, la hermana Belén, Dios le bendiga, hermana. Vamos a orar por sus hijos y la salida al campo. Muy importante petición. Debemos orar por la salida al campo. La hermana Lucy Leonel pide oración por la salud. Vamos a orar por Lucy Leonel. Por la hermana Ali, allá de Perú, hermana Allison, oración por la salud de Mauro. Muy bien. Por Vivian, oración por Juan Zambrano, el doctor Juan Zambrano. Muy bien. También por Ania, allá en Cuba, que está con nosotros. Dios te bendiga, Ania. Vamos a orar por
los hermanos de Cuba. Tienen mucha necesidad, pero no podemos ir. No hay permiso para entrar, ni también para salir de México hacia Cuba. Orar por Tamara, la tía de Tamara, claro que sí, por Tamara, que tiene una carga tremenda, tiene varios enfermos en familia y su hermano está hospitalizado. Tamara, allá en Chile, recuperación del COVID. También por Candy y familia, por Ricardo Nieto, nieto de Verónico, por Laura, que tiene cáncer, por Rosa María, también oremos por Rosa María allá en la Ciudad de México. Aquí, y también aquí, una Rosa María. Oramos, Rosa María, sí, también la de aquí y la de México. Ajá. Y también petición especial de Marta y también Luis Mauricio. Bueno, envía saludos. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar por todas estas peticiones que nos están haciendo, que son muy importantes, muy importantes. Me está llamando Luis, dile que venga, que ya venga, no sé si va a venir. Hermanos, los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos para hacer la oración final y por las peticiones. Mañana estaremos nuevamente aquí a la misma hora y esperamos que nos acompañen para otra conferencia más. Dios les bendiga. Vamos a hacer oración. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora tan especial te alabamos. Gracias, Señor, porque nos das la luz y la claridad de tu verdad para el tiempo final. Que no seamos engañados con las sutilezas agradables, con las bondades aparentes, los sentimientos que Satanás pone para que volvamos a la solatría, al panteísmo y al humanismo, al transhumanismo y tantas cosas que sucedieron antes del diluvio que se van a repetir ahora. Hoy queremos, Señor, confirmarnos en el último mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles, para que tú seas honrado y glorificado y nosotros estemos bendecidos por la verdadera adoración. Permite que muchos que han escuchado y compartan este mensaje puedan entender y abrir sus corazones para entender los engaños y las estrategias del enemigo para llevarnos a la fiesta del mal y a la perdición eterna. El Señor nos ama y con humildad nos permite elegir que hagamos su voluntad y que le obedezcamos. Bendícenos y ayúdanos a poder estar sellados en tu día santo, sábado, y estar apartados de toda idolatría pagana y adoración del ejército del cielo. Bendícenos como pueblo tuyo y defínenos con un solo nombre, como un pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos y vive a la ley y al testimonio. Esta noche hay necesidades, Señor, y queremos mencionártelas para que tú los bendigas. Queremos, Señor, orar por los hijos de la hermana Belén, también por la salud de la hermana Lucy Leonel. También te pedimos por la salud de Mauro allá en Quillabamba, en Perú. También por Vivian allá en Viña del Mar. Y también por el doctor Juan Zambrano, por Tamara, quien tiene familiares enfermos. Ella misma está preocupada por tantos enfermos en casa, por su hermano especialmente, y por la tía de ella, que se está recuperando de COVID. Te pedimos por Ania, tú sabes las luchas que tiene tu hija allá en Cuba y cómo está creciendo en el conocimiento de la verdad y las luchas que tiene con la familia y con los hermanos de la fe. Te pedimos, Señor, por Candy, por su familia, también por el nieto de Verónico, Ricardo, por Laura, pues tiene un cáncer, ayúdale, restáurale, lo ponemos en tus manos, por Rosa María, la de aquí de Pichucalco y la de allá de México, que tú le bendigas, la petición especial de Marta, y también por Luis Mauricio, que está allá en Chile, y por todos tus hijos, la hermana Verónica Kennister, que está conectada, la hermana Chelito también, pedimos tu bendición, la hermana Lilia, que está enferma, Lilia Garita en Querétaro, bendícela y ayúdala en todo momento. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de tus hijos. Pedimos que nos perdones si te hemos ofendido, si te hemos fallado. Apártanos del mal, conságranos a ti y ayúdanos a estar firmes ante todos los embates del enemigo en este tiempo del fin. Lleva con bien a todos y dales un buen descanso y una comunión contigo.
Permítenos ver la luz de un nuevo día, si es tu voluntad, y mañana poder compartir contigo estas verdades eternas para que el mundo despierte y sepa que Cristo viene pronto. Dice a todos tus hijos presentes también, Manuel y Marta, su salud, y a todos los familiares aquí representados. Te pedimos por Arturo también, Emir. Rogamos tu bendición para Lila en Canadá y a nuestros vecinos también, la hermana Mari, la iglesia de la verdad presente aquí y en todo el país y en el mundo. Llévanos con bien y danos tu bendición hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, que pasen una noche bonita y si es la voluntad de Dios, mañana los esperamos a la misma hora, 7 de la noche.